Gracias. Muy buenas noches a todos y gracias por su asistencia. El Departamento de Ciencias Jurídico-Sociales del Instituto Aplicativo de Cultura Juan Gil Albert ha organizado esta mesa de debate con el tema la gestación subrogada, un tema para el debate. Intervendrán don Pedro José Femenía López, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Alicante, don Mariano Beltrán García, doctorando en Psicología e investigador de Bioética, Género y Feminismo en la Universidad Autónoma de Barcelona, doña Consuelo Álvarez Plaza, profesora e investigadora del Departamento de Antropología Social y Patología de la Universidad Complutense de Madrid, y don Daniel Terol Sánchez, periodista y que hará de coordinador del debate. Se trata de un tema que podría parecer en un principio polémico, pero nos hemos decidido a desarrollarlo y a celebrar el acto porque entendemos que escuchar opiniones, sean a favor o sean en contra, escuchar ideas, escuchar simplemente, siempre es un acto positivo y después queda a la conciencia crítica de cada uno valorar lo que ha escuchado y discernir lo que se le ha podido expresar. Yo no voy a continuar haciendo más disquisiciones al respecto porque creo que tenemos invitados con la suficiente capacidad para que este acto tenga el interés que nosotros deseamos que tenga. Nada más, muchas gracias y espero que disfruten del acto. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, agradecer al Instituto que se pueda celebrar esta mesa redonda, porque en plena escalada pues, de esta polémica, ¿no?, que se suscita sobre este método de reproducción asistida, pues es de celebrar que se pueda celebrar este debate. Solamente eso. La gestación subrogada como método de reproducción asistida es polémica, pero cualquier método de reproducción asistida desde sus inicios ha sido fuente de polémica, ¿no? Y entonces la GS no ha escapado tampoco a este bucle. Y cuando se ha celebrado algún debate, pues se ha celebrado desde puntos de vista ideológicos en los que han participado los políticos y en este caso pues lo que se pretendía era juntar en una mesa puntos de vista empíricos. Tenemos un jurista, tenemos una antropóloga, tenemos un psicólogo que tienen argumentos, información para que cada uno pues, saque sus propias conclusiones. Así que empezamos ya y pasamos la palabra a Pedro José Femenía. Muchas gracias. Muy brevemente agradecer al Instituto de Cultura Juan Gil Albert, al Departamento Jurídico, a Rafael pues la invitación, el formar parte de esta mesa redonda con mis compañeros y como bien decía, me corresponde presentar el tema desde una perspectiva jurídica, dado que además el departamento del instituto que organiza la mesa redonda es el departamento jurídico, pues vamos a realizar una breve introducción sobre un tema del cual me he estado ocupando pues desde hace muchos años como objeto de la investigación, que es el tema de la gestación subrogada y los efectos jurídicos que se derivan del mismo. La gestación subrogada, desde un punto de vista jurídico, es un contrato. La naturaleza jurídica que tiene es un contrato. Es el contrato por medio del cual una persona sola, un hombre, una mujer o una pareja comitente de condición homosexual o de condición heterosexual, pues encarga a otra persona que lleve a cabo una gestación, puede ser con gametos propios de la pareja comitente o no, pero que lleve a cabo una gestación para que al final del proceso entregue a ese niño a la pareja comitente. Por tanto, su naturaleza es una naturaleza jurídica contractual y en aquellos países, como ahora veremos, que la regulan y que la admiten, incluso en aquellos como España, donde se declara nulo, lo que se declara nulo es el contrato. Ya adelanto que en España no está prohibida, ni es objeto de tipificación penal como delito, sino que simplemente se declara nulo el contrato por el cual se conviene esa gestación subrogada. Desde el principio, la gestación subrogada ha planteado una serie de cuestiones, problemas, cuestiones derivadas de la misma en todo ámbito. Hay cuestiones médicas, que no me corresponde tratar a mí, evidentemente lo que se
el objeto del contrato es una gestación y hay que llevar a cabo un control de todo el proceso de gestación. Hay problemas éticos que están en la sociedad y que evidentemente pueden abordarse desde las diferentes posturas éticas y desde las diferentes teorías morales que hay. Se habla de explotación de la mujer, se habla de cosificación de menores, desde el otro punto de vista de autodeterminación también de la propia mujer, de autonomía de la voluntad, es decir, diferentes perspectivas. Y luego hay cuestiones jurídicas, que son las que me corresponde abordar a mí principalmente. ¿Cuáles son principalmente las cuestiones jurídicas? De tres tipos. En primer lugar, el contenido del contrato. Evidentemente, y como luego veremos si entramos en el debate, no es lo mismo contratos que incluyen una serie de cláusulas que sí que son fruto de la autonomía de la voluntad y que permiten ese desarrollo contractual claro, que contratos donde se puedan incluir cláusulas. Tenéis ahí algún ejemplo de renuncia a la confidencialidad médica, de no abortar salvo riesgo grave para la propia vida, de obligación de parto por cesárea para garantizar que el feto nazca con el menor sufrimiento posible, incluso en algún contrato de que la madre gestante firme que pueda ser mantenida con vida en casos extraordinarios para salvar también al feto. Cláusulas sobre hábitos de vida, no fumar, no beber, no realizar prácticas deportivas extremas, frente a otros contratos donde las cláusulas sí que son objeto de la autonomía de la voluntad y de una regulación contractual que entra dentro de los límites. Estas que he puesto de ejemplo son de un ejemplo reciente de una sentencia del Supremo de 2022, traídas de esa sentencia y que por tanto son, digamos, las que más repercusión social han tenido. El segundo problema jurídico clarísimo es la inscripción de los niños nacidos en el extranjero, por la cuestión que ahora diré derivada de la transnacionalidad, que es un paradigma que se ha producido en el siglo XXI muy claro, y es desplazarme a otro país donde la gestación por sustitución es legal, obtener allí la inscripción del niño a mi favor, pero cuando vuelvo a mi país resulta que entonces ya no puedo inscribir a ese niño. Y un tercer grupo de problemas son problemas administrativos, obtención de pasaporte o de nacionalidad. Ha habido países que han admitido la gestación por sustitución, pero no le han dado nacionalidad por ius soli, por nacimiento al nacido por medio de ese contrato. Por tanto, si el país de origen no admitía al niño y no lo inscribía, teníamos una pátrida sin nacionalidad en el país que nacía y sin nacionalidad por ius sanguinis porque el país de recepción se negaba a inscribirlo. Evidentemente, todas estas cuestiones han sido objeto de jurisprudencia, luego podemos entrar en el debate. Han sido los jueces y tribunales los que están encargados de armonizar y de poner la solución en este tipo de cuestiones, y fundamentalmente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha hecho una labor muy importante en este sentido. Bien, ¿cuál es ese paradigma al que me refería y que quería adelantar? Como todos sabéis, las leyes de técnicas de reproducción asistida datan de finales de los 80. La ley española, la inglesa, la alemana, todas son de 1980 en adelante, hasta el 2000. En ese momento, lo que hay en Europa son legislaciones fuertes, tener en cuenta que lo que regula fundamentalmente las técnicas de reproducción asistida es el derecho de familia. Estamos hablando de niños que nacen en el seno de una familia o vinculados a una persona determinada. El derecho de familia, como ningún otro, es un derecho apegado al suelo, a la tradición, a la cultura, a la religión, a la idiosincrasia de cada sitio. Por tanto, ¿qué hace cada país? Regula las cuestiones derivadas de las técnicas de reproducción asistida teniendo en cuenta esos condicionantes. Y la ley alemana no tiene nada que ver con la española tiene algo pero poco que ver con la inglesa, con la francesa, con la italiana, que viene mucho después, con la portuguesa, etc. Es decir, son legislaciones fuertes que lo que pretenden es regular estos principios, pero dentro de su propio país. ¿Qué pasa con la legislación de 1988? Que ya regulaba el contrato de gestación subrogada diciendo que era nulo, pero no hubo ni ha habido una gestación subrogada celebrada
en España. ¿Por qué? Porque está claro el marco legislativo de ese contrato dentro del territorio español. ¿Qué pasa en el siglo XXI? La globalización, la famosa globalización, la transnacionalidad, la posibilidad de irme a un país donde la gestación subrogada es legal y obtengo una inscripción allí del niño nacido por este medio. Pero cuando pretendo volver a mi país, Francia, España, Alemania, no puedo, las autoridades se niegan a inscribirlo. ¿Cuál es el panorama legislativo a nivel mundial? Muy claro, dos grupos de estados. Los primeros, los que no regulan o prohíben la gestación por sustitución. O no la regulan o la prohíben. España, Francia, Italia, Alemania, bastantes más. Muy claramente, ¿qué dicen estos ordenamientos jurídicos? La maternidad viene determinada por el parto, siempre. Madre es la que da a luz, ¿de acuerdo? Por tanto, el contrato va a ser nulo, porque la maternidad siempre va a ser determinada por el parto. ¿Y la paternidad? Pues normalmente se determina conforme a las reglas generales. El marido de la madre, que es la presunción que ya viene del derecho romano, el principio de verdad biológica, es decir, quien haya aportado el semen, y hay ordenamientos, singularmente el nuestro, que en el tema de la gestación subrogada permiten un triángulo un poco curioso, porque dejan a salvo la reclamación de la paternidad por parte del varón si ha aportado el semen. Es decir, dicen, madre es la gestante, la madre comitente, aunque sea la cónyuge del padre comitente, no tiene nada que ver, pero el padre comitente, si ha aportado el semen, puede reclamar la paternidad. No sé yo si habría muchos dispuestos a hacerlo, o habrá muchos dispuestos a participar, ya digo, en ese triángulo curioso. Y respecto a los menores nacidos en el extranjero, pues no hay una norma expresa y, como digo, son los jueces y tribunales los que tienen que resolverlo. Y luego están los estados que sí que la admiten, que la regulan, con diferente control, con diferente grado de normatividad. No en todas la normativa está igual de controlada, igual tiene el mismo grado de regulación. Estados Unidos, singularmente el estado de California, Gran Bretaña, Rusia, Ucrania, México. Ahí la maternidad puede venir determinada por el consentimiento libremente prestado en el contrato y, por tanto, la madre gestante puede renunciar a su maternidad y la madre comitente asumirla derivada del contrato que ha firmado. Y la paternidad exactamente lo mismo. Haya o no haya aportación de semen, pero se le da validez al consentimiento como criterio de determinación de la filiación. Esto no es nuevo, ¿eh? El consentimiento como criterio para asumir la filiación de un determinado recién nacido no es algo que haya puesto encima de la mesa la gestación subrogada, viene del derecho romano, que ya admitía el reconocimiento de niños y luego la adopción y demás. O sea, que esto nuevo no es. Y en cuanto a la inscripción de la filiación de menores extranjeros, pues aquí, como os decía antes, hay países que ya inscriben al menor dentro de su propio ordenamiento jurídico y además le otorgan la nacionalidad por ius soli, por nacimiento, y otros que no, generando un problema administrativo. Hace unos años en Ucrania había 39 parejas españolas en un limbo jurídico porque no podían volver a España después de haber tenido un niño por gestación subrogada, porque las autoridades españolas se negaban a inscribirlo y las autoridades ucranianas a darle los correspondientes certificados de nacimiento y la nacionalidad de ese país. Por último, ¿qué es lo que dice la regulación española? Pues la regulación española dice que el contrato es nulo, de pleno derecho, tanto sea gratuito como oneroso. Ese es otro debate que luego se puede... Pero sea oneroso o gratuito, el contrato es nulo. La maternidad, por el parto. La paternidad, si el padre ha aportado el semen, la puede reclamar. Eso es lo que dice la legislación española. Ojo, pensada para contratos que se realicen aquí. Las normas jurídicas españolas tienen validez territorial en España, no la pueden tener fuera. A pesar de que el Comité Nacional de Bioética Española haya dicho lo contrario, se equivoca. A pesar de que haya un proyecto de ley, que no es la actual ley de interrupción voluntaria del embarazo, cuando fue proposición de ley, incluía una norma diciendo que los contratos celebrados
por españoles en el extranjero fueran nulos. Ninguna ley española puede tener una norma de ese tenor literal. Pues se llegó a incluir en un borrador de proposición de ley, pero bueno, afortunadamente luego no se llevó a cabo. Bien, pues con todo esto, y el Tribunal Supremo ha elevado la maternidad subrogada a la categoría de orden público para intentar que no se haga, ¿cuáles son las incoherencias que se están produciendo en la práctica? Pues que, como digo, el Tribunal Supremo ha dicho en varias ocasiones que este precepto es orden público español, que el informe del Comité de Bioética español propone incluso la nulidad de los contratos celebrados en el extranjero, pero entre 2010 y 2020 se inscribieron 2.350 menores derivados de contratos de gestación subrogada en el extranjero. Menores españoles, 2.350, después de haber dicho el Tribunal Supremo, que forma parte del orden público, y el Comité Nacional de Bioética. Y entre 2017 y 2020, los últimos 3 años de los que existen cifras, de las 1.707 solicitudes de inscripción de niños nacidos por contratos de gestación subrogada, solo se denegaron 291. Es decir, se dice una cosa, pues se está haciendo otra. Así que es cierto que se está haciendo, llegando al mismo resultado por otros caminos, pues uno es el padre por aportación de semen y el otro que adopte rápido. Al final el niño es el que es. Y al final los padres comitentes son los que son. 291 de 1.707 y 2.350 escritos en 10 años. Ahí lo dejo apuntado y quedo a vuestra total disposición, porque le cedo la palabra a mis compañeros de mesa para luego poder tener el debate jurídico. Sí, Muchas podríamos hacer más preguntas jurídicas sobre muchas de las cosas que hemos comentado, pero vamos a pasar la palabra a Consuelo, que nos dé su punto de vista, y luego, cuando termine Consuelo y Mariano, lo debatimos entre todos. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es un placer, y sobre todo con un tema que yo creo que es necesario debatir. Eso lo tengo clarísimo. Pero admiro la valentía que ha tenido el Instituto en poner sobre la mesa esta cuestión. Bueno, yo como antropóloga, soy antropóloga y matrona, o sea, aquí tengo una perspectiva, digamos, un poco duplicada, ¿no? Pero sí me gustaría, si les parece bien a ustedes, que haga unos pequeños comentarios desde qué marco explicativo me voy a mover, en el sentido, no voy a dar un marco teórico ni académico porque sería muy pesado, pero sí un marco explicativo. Bueno, en primer lugar, me gustaría decir que de lo que se piensan en muchas situaciones, que de lo que no se habla no existe. Eso no es verdad, hay que hablarlo, hay que debatirlo, es decir, no porque nos tapemos los ojos no va a seguir existiendo. La gestación por sustitución está aquí y está para quedarse. Yo eso lo tengo bastante claro. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el hecho de que yo investigue un tema o debata sobre un tema no quiere decir ni que esté a favor ni en contra. Eso también me gustaría comentarlo, que esto no tiene nada que ver. Esto es un debate científico, es un debate académico, y mi marco se mueve dentro de la antropología, de las investigaciones en ciencias sociales, y unas investigaciones que he llevado yo también a cabo en 3 países sobre gestación por sustitución: California, Georgia y Ucrania. 3 países que hacen muy complicado, como muy bien decía, ¿no? Primero, desde un punto de vista legal. Es imposible porque además culturalmente son 3 países completamente distintos. Bien, como no tenemos mucho tiempo, lo que sí me gustaría hacer algún comentario por aquello de que la antropología siempre nos aporta recordar que no estamos solos, que no somos los únicos, que estamos aquí, que hay otras culturas, otros pueblos, y bueno, pues hay que tener también esa perspectiva. Bueno, una de las cosas que se le achaca a la gestación por sustitución es el hecho de que está centrada en los 2 ejes fundamentales que están en el debate de muchos grupos, no solamente desde el feminismo, sino de otros grupos. Esos 2 ejes son el capitalismo y el patriarcado, ¿no? O sea, da la impresión que el capitalismo y el patriarcado es exclusivo de las sociedades occidentales. Bueno,
Hemos estado comentando antes que hace 4.000 años ya apareció el primer contrato de gestación por sustitución en Mesopotamia. Luego esto es antiguo, o sea, no es de antes de ayer. Y era un contrato de gestación, es decir, una pareja se casaban y se comprometían, si no tenían hijos, a pagar de manera bastante generosa a una mujer para que gestara para ellos. Eso era un contrato, no era de palabra ni nada, sino que está por escrito. Pero luego tenemos muchos ejemplos en el siglo XX, en algunas culturas, como hemos podido estudiar los antropólogos, por ejemplo, las mujeres Lobedu de Sudáfrica, las mujeres que tienen dinero, eso sí, y no quieren ser madres, pero quieren conseguir el rol o el estatus de padre, que es muy diferente en su sociedad. No es lo mismo tener el rol de padre, el estatus de padre, que el estatus de madre. ¿Cómo lo hacen? Pues contratan a una mujer a la que pagan de manera muy generosa también, y esa mujer va a tener un hijo para esa mujer Lobedu. Eso sí, es considerada el padre. La madre es considerada la otra mujer, pero porque interesa a ambas. Y luego tenemos también, bueno, hay muchísimos ejemplos. Los Cheyenne también hacen contratos verbales, no en este caso escritos, pero sí de palabra. Contratan a una mujer, dos hombres que se casan contratan a una mujer para que tenga un hijo con ellos, y la pagan de manera también bastante generosa. Tenemos muchísimos ejemplos. Entonces, a mí una de las cosas que también me gusta precisar, porque lo he visto en mis investigaciones en Ucrania y en Georgia sobre todo, porque en California hay que pensar que está ya muy institucionalizada la gestación, con lo cual el discurso de las motivaciones es el que ya está establecido, es decir, las propias empresas pues más o menos les dicen lo del altruismo, lo de la generosidad, lo de ayudar a una mujer, a una pareja de hombres o una pareja de hombre y mujer. Pero en Ucrania, digamos, el discurso todavía no está tan elaborado, y tampoco en Georgia. Y hay cosas que no comprenden cuando haces las preguntas, porque, por ejemplo, aquí está muy arraigada la idea de que madre es la que pare, y como lo has llevado dentro de tu útero, pues ya te tienes que sentir vinculado. Bueno, ese vínculo, al que denominamos instinto maternal, pues la mujer ucraniana no lo comprende, porque te contestan: yo no soy una vaca, yo no tengo instinto, yo tomo decisión. Este niño que yo llevo dentro no es mío desde el primer momento, y no lo considero mío. ¿Para qué voy a quedarme con este niño si puedo tener los míos propios? Quiero decir, que eso de biologizar tanto la gestación, también entramos ahí en un choque cultural que puede ser bastante interesante, ¿no?, de tener en cuenta. Bueno, claro, este instinto maternal nos lleva a decir cómo en un contrato una mujer puede firmar que va a gestar y luego va a entregar su hijo. No lo consideran sus hijos, estas mujeres. Pero es que además eso es pensar que esa mujer no tiene capacidad de decisión, con lo cual yo creo que entramos ahí en un terreno un poquito arriesgado. Y se va a arrepentir y no lo va a entregar. Bueno, hombre, no son tan volubles. Quiero decir que una mujer que tiene capacidad de pensar y de firmar ese contrato no considera que sea suyo ni en el minuto 1 ni en el minuto tras los 9 meses, ¿no? O sea, que en ese sentido yo creo que eso sí nos ha enseñado el trabajo de campo en la antropología. Después también yo creo que es muy peligroso biologizar tanto el tema del hijo y la gestación, y el útero y es mío y no sé qué, porque estamos ante actividades humanas que las puede ejercer la misma persona, las puede ejercer varias personas. Por ejemplo, los roles parentales, de formar un niño, de educarle, de criarle, de socializarle, de filiarle, de mantener unas relaciones de parentesco con él, las suelen ejercer normalmente, o hasta ahora normalmente, dos personas, pero cada una de esas actividades ya hace muchísimos años que las hemos delegado, ¿no? En el Estado, por ejemplo, en la escuela, la crianza de los niños ya no la hace la madre porque sale a trabajar, etcétera, etcétera. Es decir, no pierde su condición de madre porque
otra persona, digamos, sea la que está llevando a cabo ese rol. A mí me parece que eso también es interesante, tener en cuenta que no debemos ni sacralizar el útero, que es lo que solemos hacer, ni tampoco considerar que yo soy la madre porque lo he llevado, no porque lo he cuidado. Yo creo que el cuidado, la crianza y la socialización también es un rol muy importante. Bueno, a mí me parece que esto, insisto, es peligroso. Luego el debate que planteaba Pedro de si altruista o comercial, bueno, no hay bibliografía, desde luego en antropología, que considere que es mejor una gestación que otra. Es decir, no hemos encontrado en ciencias sociales nada que haga pensar que es mejor la altruista que la comercial. Por otro lado, la comercial nos plantea porque se va a beneficiar otras personas y no la gestante. Es decir, cobra el médico, cobra el empresario, cobra todas las profesiones que hay en torno a este fenómeno social, y ¿por qué no va a cobrar? Parece que nos da un poco de miedo, ¿no? Todas las actividades femeninas que tradicionalmente se hacían en el ámbito doméstico, como la sexualidad, la reproducción y el cuidado, parece que nos aterra, ¿no? El que se puedan hacer por fuera y además cobrando. A mí solo me queda decir, habría muchas cosas que decir y estoy dispuesta, por supuesto, en el debate a que lo planteemos, que hay un error por parte de determinados feminismos, no digo todos, de hipervisibilizar la gestación por sustitución e invisibilizar otras técnicas de reproducción asistida, como puede ser la donación de ovocitos. Porque créanme que posiblemente mueve más dinero la donación de ovocitos que la gestación por sustitución. O sea que yo creo que se debe visibilizar todo y se debe debatir absolutamente todo. Y por último, yo creo que, no sé si estará de acuerdo Pedro conmigo, pero es que aunque se prohíba va a seguir. O sea que es que ser abolicionista nos va a conducir a que realmente, bueno, pues no podamos poner sobre la mesa cuestiones que se irán matizando en los contratos, supongo, y en la legislación, pero esto, desde luego, yo creo que no se va a ir, ha venido para quedarse. Muchas gracias. Muchas gracias, Consuelo. Vale, pues antes de pasar al debate nos queda la perspectiva de Mariano Beltrán. Adelante, Mariano. Bueno, pues muchas gracias por este debate a Juan Gil Albert, que creo que es fundamental hablar de temas que son complejos y que hace falta que se debatan y que se sigan hablando con tranquilidad. ¿Veis el...? Sí, lo veis, ¿no? Sí, se ve. Vale, yo voy a intentar hacer una panorámica rápida, si me paso el tiempo, dímelo, pero no creo, sobre las mujeres que gestan para otras personas, ¿vale? No voy a hablar tanto de los hijos y de las hijas y de la familia y de los padres comitentes, sino sobre ellas, ¿no? Sobre cómo entienden ellas este proceso, cuánto ganan, qué es lo que hacen, ¿no? En un estudio tanto en la India como en Reino Unido, son en distintos países, la mayoría de las gestantes estaban casadas o en pareja y daba igual, o sea, si eran ricas o no. O sea, ese dato de casada y en pareja se daba en casi todas las gestantes. Más del 90% tenían hijos propios y estaban en una situación de empleo activa, o sea, estaban trabajando activamente, ¿no? Y en Estados Unidos el 28,6% ganaba más de $100.000 al año por su trabajo. Recordemos que el salario medio de Estados Unidos es $50.000 al año, con lo cual ganaba más del doble del salario medio. Después, el tema de las motivaciones que ha comentado también Consuelo, al margen de que en los estudios las más repetidas son el ayudar a otra persona o a otra pareja a tener hijos o hijas, yo cuestiono este planteamiento de base en los estudios desde la psicología fundamentalmente, ¿no? Esto de la búsqueda de la motivación para gestar para otras personas. Al final, en las personas, en las mujeres, en los hombres, en quien sea, no existe una sola motivación para hacer algo. O sea, es más complejo y pueden convivir, querer ayudar a alguien y ganar dinero y que te guste estar embarazada, como dice el 15%, por ejemplo, de las gestantes.
bueno, pueden convivir varias motivaciones, ¿no? Esto de una especie de categorización de la motivación para gestar para otros o para otras, creo que es irreal, que habla más de un planteamiento previo de quien quiere investigar que no de lo que está pasando en realidad, ¿no? Dicho esto, en los estudios de HAPDA en Reino Unido, el 91% lo hace para ayudar a otras parejas a tener hijos, y el último motivo siempre es el tema de la pasta, ¿no? Del dinero. Creo que ese se repite en excepción de la India y de Irán, que es cierto que en esos dos países el único motivo para gestar para otros es el dinero. No hay otros, ¿no? Entonces esto también nos habla de que no existe una gestación subrogada, existen varias, o sea, no existe una sola, ¿no? No es lo mismo ser gestante para otros en la India que en Reino Unido, ni siquiera entre California y Reino Unido. Creo que esto complejiza más ese debate, ¿no? Por tanto, no se puede hablar de la mujer que gesta para otros, sino de las mujeres que gestan para otros, porque no es lo mismo ser una mujer india que una mujer británica, que una mujer norteamericana, que una mujer portuguesa, ¿no? Voy a ir un poco más rápido. Por supuesto, ya se ha comentado antes, también Consuelo lo ha comentado, creo que en general todas pasan por unos cosas médicas que las evalúan y les hacen como un screening de saber si pueden, si no pueden, si han tenido problemas antes con el embarazo, si pueden gestar para otros o no. O sea, no es como una cosa tan automática, ¿verdad? Una cosa muy interesante de la gestante, y esto es bastante transcultural, es que se sienten menos presionadas por los problemas que la gestante para sí misma. O sea, es más probable que una gestante para otras personas sienta menos presión por parte de su entorno que una mujer que gesta a su propio hijo, ¿no? Es un dato interesante. Luego, sobre el apego, hablaremos después, pero el apego en la psicología en la psicología clásica, en la evolutiva, bueno, yo también coincido en lo que hemos comentado antes, que hay que superar a Bowlby ya, esta cosa de biologicista del apego y de que es una cosa como inamovible y única para toda la vida, como un peso, ¿no? En la gestante, para otras personas, no se da un apego clásico con el feto. Esto no es que lo diga yo, luego hay textos de las gestantes que son ellas quienes dicen que no se apegan al feto, ¿no? Entonces, entender que una gestación es un proceso universal es algo errático, porque hay mujeres y hombres trans que gestan para sí mismos y para sí mismas y no tienen la misma experiencia, ¿no? Al final. Entonces, hablar de que existe un único proceso de gestación y que es así y que en todo caso es así, creo que habla más de quien lo está contando, de su expectativa de que sea así, que de la realidad, ¿no? Que de esa gestación o de esa persona o de ese proceso. Otra cosa también muy interesante que se ha encontrado en 3 estudios ya, hay un test en psicología que es de personalidad, que es el test Minnesota, y que hay una escala que mide, bueno, los roles de género, ¿no? De las personas. Y en la gestante se han encontrado roles de género que se asociarían a los hombres y no a las mujeres, ¿no? Están estereotipados estos roles de género, evidentemente, pero cosas como resiliencia, tal, no sé qué, pues se achacan más a una gestante, ¿no? Entonces es interesante cómo la gestante parece que juega como una suerte de subversión del género en cuanto a la gestación y a los cuidados. Después voy a hablar también un poco del apego, más en concreto, porque me parece que es interesante, ¿no? El constructo de la maternidad, como dice Niebeler y Badinter, se sostiene gracias a 2 cosas: al instinto materno y al amor maternal, ¿no? O sea, ese constructo de la maternidad, de qué es ser madre, se esencializa en base a el instinto, ¿no? Hay un instinto, se piensa que hay un instinto, que yo niego que eso exista, pero este proceso de existe un instinto maternal que te obliga biológica o teológicamente a ser madre, ¿no? Y tienes que desear ser madre, y tiene esta narrativa de sobarse todo el rato
la barriga y de romantizar la gestación, este constructo de qué es ser una buena gestante para sí misma, ¿eh? O sea, qué es gestar bien, que es estar como romantizando este proceso todo el tiempo, y cuando esa mujer pare a ese hijo, qué tiene que sentir después. Esta narrativa que está construida de la buena madre y de la buena gestante, ¿no? La gestación subrogada se la carga, porque claro, es incomprensible que una mujer que gesta no quiera cuidar a lo que está gestando, ¿no? Lo que pasa es que es más complejo, porque las gestantes, para otras personas, sienten apego, lo sienten, evidentemente, están cuidando, están gestando, entonces sienten apego. Lo que pasa es que el apego que siente una mujer que gesta para otras personas no es el apego clásico que se entendería que una mujer que gesta para sí debe sentir, ¿no? La conexión emocional de una mujer que gesta para otras personas es con los padres y las madres, no con el bebé. Esto es una cosa disruptiva, pero son ellas quienes lo narran así. Se apegan al feto en tanto y en cuanto están cuidándolo como una especie de acogimiento, es ese tipo de apego. O sea, si una familia acoge a un menor, en esos 3 meses de junio hasta septiembre se apega a ese menor, pero sabe que no es su hijo. Pues la gestante, para otras personas, sentiría algo parecido a ese apego. En la psicología clásica hablamos de apego, ¿eh? O sea, de este constructo de filiación y es curioso porque a la gestante, para otras personas, no le inquieta tanto el tema de me voy a apegar a ese feto, lo voy a devolver, qué va a pasar. O sea, esto es una preocupación que tienen otros, no ella. Entonces, a mí me resulta curioso, ¿no?, que estén todo el rato interpretando lo que piensa una gestante cuando hay datos que afirman lo que una gestante piensa, ¿no? Yo creo que es hora de dejar de hablar por las mujeres en general y por lo menos ver qué está pasando y qué cuentan ellas, en este caso concreto, de por qué gestan, qué es lo que sienten, qué les pasa, ¿no? Ponerlas a ellas en el centro y no en la periferia de los debates todo el tiempo, ¿no? Quiero llegar a... No me da tiempo a hablar de Teman y Beren, pero en el debate hablaré un poco de Eliteman si no da tiempo y Beren, que es muy interesante, pero quiero llegar a el estudio de las dos... mira, estos son lo que 2 gestantes dicen sobre ese proceso. Una dice: no sentí nada. También pensé que cuando lo viera me acordaría, pero nada. Lo cogí y lo besé y jugué con él y fue divertido. Era como si viniera mi sobrino o el hijo de mi vecino. Otra gestante dice: este niño que tengo en mi vientre no es mío. Lo estoy cuidando por el momento, pero cuando nazca, él o ella irá con sus padres, que es donde deben estar. No quiero que nadie piense que es mi bebé. Supongo que no debería importarme lo que piensen, ya que sé lo que es verdad, ¿no? Entonces, invisibilizar la narrativa de una gestante es un discurso patriarcal, absolutamente. O sea, yo no tengo que reinterpretar lo que esta mujer está contándome. Porque si yo reinterpreto lo que esta mujer me está contando, estoy jugando con su testimonio, estoy deshaciendo ese testimonio. Entonces, si una mujer me está diciendo esto, si yo dudo de esa mujer, yo tendré que explicar por qué dudo yo, no tendré que cuestionarla a ella sobre su testimonio, ¿verdad? Entonces, tendríamos que intentar entender, aunque es un tema complejo y disruptivo, legítimo que haya tensiones, ¿eh? O sea, todo bien con la tensión, porque al final hay que desdramatizar esto un poco, ¿verdad? O sea, es normal que haya tensión. A mí también me genera tensión en algunos puntos de la gestación por sustitución. O sea, algunas cuestiones de la gestación subrogada me generan tensión. Es verdad que después de estudiarlo y tal, bueno, pero hay puntos que no veo especialmente claros. Por eso tenemos que seguir con la investigación, porque si no, siempre ganan los mismos al final. El estudio de Marcin en Mietana, para quien le interese un poco el tema comparativo entre Rusia y entre California, también es interesante que lo veáis. Luego es también interesante cómo en el debate público se alían ciertos sectores del feminismo cultural con la extrema derecha, tanto italiana, que esta es la que será presidenta italiana, cuando dijo que el vientre de alquiler es una práctica impresentable, de mortificación para la mujer, es una práctica ilegal y lo debe ser también fuera de los confines de Italia. Entonces, cuando
alguna parte de los feminismos comparten agenda política con la extrema derecha, tienen que decir por qué. Porque si una persona comparte agenda política con la extrema derecha, tendrá que contar por qué la está compartiendo, ¿verdad? Y no tanto ir siempre en contra de las mismas, sino explica por qué comparte agenda con Giorgia Meloni o con Macarena Olona o con Santiago Abascal. Matteo Salvini también en contra de la gestación prostitución y Santiago Abascal también en contra de la gestación prostitución, ¿no? Entonces, al final tenemos que intentar entender este movimiento en los feminismos que está pasando más allá de la gestación subrogada, también con la identidad trans, por ejemplo, o con el trabajo sexual o con la pornografía. Hay otros debates que no es el día de hoy, pero tenemos que intentar destrenzar esto. ¿Qué pasa cuando se comparte agenda política? Las sex wars de los años 80 ya nos lo dijeron, ¿no? Cuando las feministas de los 80, el feminismo cultural se alió con la administración Reagan para ir en contra de la pornografía y luego Reagan usó esa alianza para ir en contra del aborto. Pues lo vamos a ver enseguida, ¿no? Esta alianza entre el feminismo cultural actual y la extrema derecha en temas varios, veremos cómo la extrema derecha la acaba usando para el fin propio. Ya pasó en los 80, no es nuevo, pero hay que hacer un poco de genealogía feminista para entender que parece que esto que pasa ahora es nuevo. No es nuevo. Ya pasó con otros temas como el porno en los 80. Y acabo ya. Sí. Una artista visual estadounidense, Barbara Kruger, hizo a finales de los 80 un cartel en contra de una manifestación antiaborto en Estados Unidos que se llamaba Your Body is a Battleground, tu cuerpo es un campo de batalla. Entonces, cuando las batallas se libran en los cuerpos de las personas, hay consecuencias con esto. No es un debate teórico esto, solo teórico, ¿no? Cuando yo decido lo que una persona puede hacer con su cuerpo, va más allá de un debate teórico. Tiene una repercusión en el cuerpo de esa persona, ¿no? Y en los límites de la gestación subrogada tiene que haberlos claros. Por ejemplo, para mí no sé si será en el debate, pero bueno, para mí un límite es el tema del aborto. Esto no es negociable en ningún caso. Hasta los 3, o sea, no hay contrato de gestación subrogada que pueda quitar el derecho al aborto antes de los 3 meses. Esto ni con daño a la vida ni sin ella. Si una mujer quiere abortar, no hay contrato posible que le quite ese derecho, ¿no? Entonces, creo que hay que establecer límites claros sobre la gestación subrogada, pero desde la seguridad y el respeto y la ciencia también, ¿no? Y por último, acabo con una frase de Donna Haraway, que siempre me parece en temas de gestación subrogada muy pertinente, que creo que resume muy bien el tema, o sea, qué está pasando en el debate de gestación subrogada. Los bebés humanos con corazones de mandril provocan una perplejidad ética nacional, tanto en los activistas en favor de los derechos de los animales como en los guardianes de la pureza humana. Y creo que la gestación subrogada es exactamente un bebé humano con un corazón de un mandril, porque genera tensión a una parte y a otra por razones distintas, ¿no? Se dará en el debate también estas cuestiones más teóricas, pero creo que es importante resaltar que los debates tienen que ser pausados, y más en temas complejos, con más razón todavía, porque si no, no hay manera, que hay personas que están gestando para otras personas hoy, o sea, esas vidas están existiendo, están pasando, y negar que existen, lo único que va a hacer es que efectivamente haya agencias que se lucren más de la cuenta, en el sentido que vayan más allá de la compensación o de lo oneroso legítimo, por resumir un poco. Y creo que es importante establecer límites claros con este tema y no puede haber otro camino que el de la ciencia y el estudio, ¿no? Creo que es importante ir por este camino de tranquilidad y de debate sereno y bueno, creo que esto es, ya está. Muchas gracias, Mariano. Nada. Pues después de estos 3 puntos de vista tan interesantes, yo quiero haceros algunas preguntas que surgen en la sociedad para intentar entenderlo desde un lenguaje a lo mejor más coloquial, ¿no? ¿Vosotros creéis que este método de reproducción asistida es legítimo? ¿Esta escalada polemista que se está viviendo en estos momentos es algo comparable a lo mejor a lo que se vivió con la fecundación in vitro, que hoy en día está completamente normalizado? ¿Qué pensáis que está pasando?
Bueno, como has empleado la palabra legítimo, pues me voy a dar un poco por aludido. A ver, la maternidad subrogada en sí, legítimo no es lo mismo que legal. Legal es allí en aquellos ordenamientos donde es admitida, no es legal en aquellos ordenamientos que es prohibida, y en ordenamientos como el nuestro lo que se declara es la nulidad sobre los efectos del contrato, diciendo que no se admite. Pero enlazando, si la palabra legitimidad si se le puede acabar dando la misma legitimidad que a otras técnicas de reproducción asistida, yo creo que sí, y lo digo sinceramente. Es más, creo que ya en las leyes de reproducción asistida, como decía, de finales de los 80, ya estaba contemplada. Sí que es cierto que para tratar la nulidad, pero ya se tenía, como ha dicho Consuelo, como ha dicho Mariano, ya se tenía conciencia de que la maternidad subrogada estaba ahí. No era algo que nos estábamos inventando en aquel momento. Hay técnicas de reproducción asistida mucho más, si se me permite la palabra, mucho más snopes las leyes. En 1988 España admitió la fecundación post-mortem. La fecundación post-mortem, es decir, que una mujer, 6 meses después de haber fallecido su marido, decidiera si se implantaba el semen del marido premuerto. Y fuese ella la que determinara, y aquí hablo como jurista y como civilista, el destino de los bienes, cuando la sucesión la debe determinar el que fallece, no otra persona. Bueno, pues en este caso, si esa pareja no tenía hijos, quien determinaba el destino de los bienes no era el fallecido, era quien decidía si se inseminaba o no se inseminaba 6 meses después. Cuando la ley de 1988 se convirtió en la actual, los 6 meses pasaron a 12. Por aumentar aquello del duelo tuvo que ser, pero seguimos contemplando la fecundación post-mortem y nadie se rasga las vestiduras. Con la donación de ovocitos, y ahí coincido con Consuelo, han retumbado pilares asentados desde el derecho romano. La maternidad subrogada plantea tanto problema de legitimidad jurídica y de legitimidad antropológica y ética y social y de todo tipo, porque está poniendo en duda aquello que ya decían los romanos de que mater semper certa es. Y luego decían sed pater incertus quando. Es decir, ellos tenían claro que la madre siempre era la que daba luz y el padre vete tú a saber quién era. Ya lo tenían claro ellos hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y la maternidad subrogada ha venido a poner en duda eso, que es un dogma en el derecho civil codificado, pues prácticamente de todos los países, vengan de donde vengan. Pero hay una técnica que es la donación de ovocitos que ha añadido un criterio más de maternidad, igual que lo añadió en su día la investigación de la paternidad biológica o la donación de semen. ¿Y por qué madre es la que gesta y no la que da el óvulo? Cuando el embrión, la carga genética la tiene la mitad del espermatozoide y la mitad del óvulo, ¿por qué le damos más valor a la maternidad gestacional que a la maternidad biológica? Y le seguimos dando más valor a la maternidad gestacional que a la maternidad biológica y no reconocemos la biológica. Desde ese punto de vista, pues la gestación subrogada tiene los problemas que tiene de legitimidad por eso, porque está poniendo en duda algo que es prácticamente sagrado, pero que tiene mucho que ver con el debate en torno al resto de técnicas de reproducción asistida. Claro que sí. Consuelo, ¿quieres aportar? Sí, bueno, efectivamente, en una sociedad como la nuestra, donde la genética es un icono cultural, ¿no?, que además nos permite, pues, construir identidades, relaciones, pertenencias, etcétera, etcétera, pues es increíble que no se le conceda casi más valor, ¿no? Porque el ovocito va a seguir toda la vida, el óvulo va a seguir toda la vida en ese sujeto, esa carga genética, mientras que la gestación es un ratito, 9 meses, y realmente el vínculo se corta. Entonces, es curioso, claro que es curioso. Puede ser por el dogma que dice Pedro. De todas formas, yo aquí, como he entrevistado a donantes y a gestantes, es muy interesante porque, claro, los hombres solamente se pueden agarrar al semen, ¿no?, para demostrar su paternidad. Las mujeres podemos agarrarnos a varias cosas, ¿no? Y las dos más relevantes son el óvulo y es el útero, ¿no?, la gestación. Pero claro,
te dicen las gestantes, yo nunca daría mi óvulo. Nunca daría mi óvulo. ¿Por qué? Porque en el óvulo está un hijo mío. Curiosamente, sí lo consideran un hijo. La donante de ovocitos dice, jamás gestaría para otro. Es decir, que aquí también esa ambigüedad que presenta el ser humano para justificarse, ¿no?, las acciones, pues tienes ese doble vertiente, ¿no? El hombre, por ejemplo, tiene la insoportable levedad de la paternidad, porque realmente, a no ser que se case con la madre, pues tiene que demostrar que es el padre, ¿no? Entonces, sí, es cierto que lo de los ovocitos es muchísimo más llamativo. De eso no se habla porque no se quiere hablar, porque es mucho más peligroso, sobre todo ahora que van a levantar, o quieren, o pretenden levantar el anonimato. Vamos a ver. Comentabas antes, Consuelo, que el hecho de la donación de ovocitos es un negocio mayor que el de la gestación subrogada. Es tremendo porque además, hombre, no es motivo del debate, ¿no?, pero sí es interesante por contraposición a la gestación que se invisibilice y que se considere que donar ovocitos no es nada. Donar ovocitos sí es algo, sí es algo, ¿no? Es tu material genético, estás transmitiendo en las sociedades occidentales, insisto, no que todas las sociedades piensen igual, estás transmitiendo con tu genética tus antepasados y tus descendientes, o sea que construimos ahí una cuestión muy interesante. Y eso se le paga muy poco a la donante. Hay un circuito ahora mismo de ovocitos en Europa que es espectacular, o sea, dan ganas de llorar realmente. Si queréis, para el año que viene, que haber terminado el estudio, volvemos a... Pero sí, mueve muchísimo dinero, ¿eh? Y con la vitrificación de ovocitos, pues no os imagináis todo lo que se está haciendo. Bueno, respecto a la pregunta, ¿no?, si es legítima la gestación subrogada, no sé si es legítima, es real, existe, ¿no? Entonces hay que darle una solución a esto, no hay que ordenar este debate. Pero lo que viene a hacer la gestación subrogada es escindir un rol que hasta ahora era casi inescindible, que era el de mujer gestante y madre, ¿no? Entonces, cuestionar este tótem cultural de la que pare, madre es la que pare y además, no solamente la que pare, tiene obligatoriamente que cuidar a lo que ha gestado y ha parido, ¿no? Pues la gestación subrogada lo que viene a hacer es disociar estos roles, ¿no? Entonces genera tensión porque la maternidad es un constructo cultural potentísimo en las sociedades, en todas, ¿no?, pero en la nuestra, en la occidental, pues tiene un peso como muy protagónico, ¿no? Y se generan tensiones con esta técnica, más que con otras, porque, como ha comentado, al final lo que viene a hacer es romper este tótem cultural. Va más allá de la cuestión de la gestación y de la genética, que es importante, ¿no?, estos debates. Yo, de todas maneras, el tema de biologizar tanto los cuerpos y los destinos de las personas no lo acabo de ver, porque madre siempre es la que pare, no ha sido real nunca. Hay madres por adopción, hay madres por acogimiento, o sea, madre no es solo la que pare, pero no por la gestación subrogada, antes tampoco lo era, ¿no? Entonces, anclarnos a la biología como una salvación es cómodo para la cabeza de cada cual, porque te da seguridad, pero no es real. La biología no es un destino, ya lo decía Haraway y más gente, o sea, no es un destino para los cuerpos de las personas, ¿no? Hablabas de que lo que está generando tensión es disociar ese aspecto de que la gestación está vinculada obligatoriamente a los cuidados, ¿no? Sí. Pero esa disociación ya se ha hecho antaño desde el feminismo clásico para intentar fomentar la integración de la mujer en la sociedad y separar ciertas profesiones, por ejemplo, que estaban ligadas a las mujeres por estar relacionadas con los cuidados, ya sea enfermería o la asistencia en residencias de ancianos. Sin embargo, en este momento, ahora, no se pretende ahondar en esa disociación. ¿Por qué crees que pasa? Bueno, el feminismo de la diferencia y de la igualdad es un debate ya antológico en los feminismos. Al final es complejo de trenzar este debate en ese sentido, pero ¿por qué creo que pasa? Al final, lo que genera tensión es lo que pasa con el cuerpo de la mujer, con la parte de la sexualidad y de la reproducción, porque hay otros trabajos que están feminizados
que o sea, no hay abolicionismo con limpiar casas, ¿no? Ni hay abolicionismo con los cuidados en un hospital, ni hay... O sea, aquí no se abole nada, no hay que abolir nada ahí, ¿no? Y hay trabajos que también están masculinizados, como el de la mina, por ejemplo, que también ponen el cuerpo, los mineros, y tampoco hay tensión con esto, ¿no? O sea, a pesar de que ponen el cuerpo y bueno. Entonces, lo que está pasando con la gestación subrogada es que lo que genera tensión, que en eso se parece un poco al trabajo sexual, es que tiene mucho que ver con el trabajo reproductivo, con el trabajo, en este caso, y con el trabajo sexual, con el de la prostitución, ¿no? Entonces, cuando se juntan estos debates, cuando lo que se pone es el cuerpo de la mujer con un fin reproductivo o con un fin sexual, hay una tensión ahí. Pero hay otras profesiones, hay otros actos, hay otros procesos que no tienen que ver con la reproducción ni con la sexualidad, están feminizados y no pasa nada. Entonces, tendremos que darnos una explicación de qué genera tensión, si es el sexo y la reproducción o es la mujer lo que genera tensión en este sentido, ¿no? De explotación y de empobrecimiento. ¿Queréis añadir algo? Sí, bueno, yo quería comentar que la reproducción asistida lo que ha hecho precisamente es disociar la sexualidad de la reproducción. Es decir, que a lo mejor si en el debate introducimos la sexualidad puede resultar un poco como más engorroso, ¿no?, de solucionar, porque efectivamente es lo primero que hace la reproducción asistida, ¿no? Disocia, no es necesario el sexo, no es necesario el coito reproductivo, y precisamente es uno de las consecuencias de la reproducción asistida. Sí me gustaría comentar que el tema, por ejemplo, de la gestación por sustitución, a pesar de que he puesto estos ejemplos, ¿no?, de los Lovedu, de los Cheyenne, de los padres de Madagascar, que también es muy interesante, cómo quieren ser madres, no padres, bueno, hay todo ahí un conglomerado de roles y de estatus. Lo que sí ha hecho la gestación por sustitución, a pesar de ser muy antigua, es que permite en un cuerpo introducir la genética de dos personas. Quiero decir que ese es el gran logro, digamos, porque ni en la antigua Mesopotamia ni los Lovedu tampoco, lógicamente, hay una parte que tiene que llevar a cabo el coito reproductivo, ¿no? Entonces, yo creo que quizás es el antes y el después, ¿no?, en ese sentido. Pero lo que es la gestación por sustitución no es novedoso. Yo creo que no es nada novedoso. Pero esa disociación podría ser liberalizadora para la mujer y, sin embargo, se plantea el debate desde el punto de vista contrario. Es esclavitud hacia la mujer, es trata de personas, es compra de bebés. ¿Qué pensáis sobre eso? Bueno, yo creo que también hay un cierto hábito por considerar que las mujeres son menores de edad. Entonces, eso entramos ya en un peligro importante. De todas formas, estos debates es que tienen que ser multidisciplinarios y tienen que ser frecuentes y tienen que abrirse a la sociedad para que sea la sociedad, que es al fin y al cabo en la que va a repercutir la reproducción social en general, la que tiene que decir: queremos reproducirnos así, no queremos que se utilice esto, no queremos que se utilice... Tampoco se habla de la donación de semen, y también tiene muchas aristas, y hay muchas cosas por detrás, muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que efectivamente esa disociación que tú decías, sí, existe, pero yo no mezclaría la gestación por sustitución con la sexualidad, yo no la mezclaría. Entonces, ¿la gestación por sustitución está fomentando la trata de personas? ¿Qué es lo que se le atribuye? No sé si la pregunta va dirigida a mí. A cualquiera de los tres. Si va dirigida a mí, vale. Vamos a ver, ¿qué es la trata de personas? Es que, no sé, a veces ponemos etiquetas, es verdad que cuando pones un nombre conceptualizas, enmarcas, ¿no?, el concepto, lo clasificas, lo jerarquizas, es importante, pero yo no creo que sea el nombre más apropiado, porque además ahí es meter muchas cosas que no tienen nada que ver, o sea, absolutamente nada que ver. Entonces, yo no hablaría en esos términos, personalmente, pero eso es una cuestión personal. ¿Pedro? Yo lo que te diría es que precisamente si se pierde
el miedo a debatir y a debatir incluso internacionalmente y multidisciplinarmente sobre este tema, a lo que habría que llegar, y se llegó en otros temas que planteaban cuestiones y dudas muy similares a las que está planteando ahora mismo la gestación subrogada, como fue en su momento la adopción internacional. En torno a la adopción internacional también salió el debate de la trata de niños, de la compra, es decir, salieron cuestiones que, sin entrar a calificarlas desde un punto de vista o de otro, pero cuestiones muy similares. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia es que aquel tema se abordó, además se abordó desde una perspectiva internacional inmediatamente. La Conferencia de La Haya entró sobre él, se dieron unas directrices, ha habido instrumentos internacionales que han marcado unos principios y unas pautas en torno a la adopción internacional, y sin decir que no se puedan seguir produciendo prácticas que se desvíen de aquello que deberíamos considerar, al menos desde el punto de vista jurídicamente, como adecuado o como correcto, pero sí que se ha conseguido una cierta armonización internacional en torno a la figura de la adopción. ¿Qué habría que hacer con la maternidad subrogada? 3/4 de lo mismo. Es decir, no vamos a llegar a una unificación legislativa en todos los países en torno a la maternidad subrogada, jamás. Jamás, porque detrás de ella hay cuestiones culturales, hay cuestiones antropológicas, hay cuestiones de muchos tipos. Pero sí podemos llegar a una cierta armonización. Hay principios que están claros para conseguir esa armonización. El fundamental, y que se habla poco de él, es el interés del menor, el interés superior del menor. Es decir, al final de todo este proceso hay una niña o hay un niño que nace y que tiene un interés superior a desarrollarse dentro de una familia sí, dentro de una familia, lo he dicho bien, porque los modelos de familia ahora no tiene por qué ser el modelo tradicional. Y eso es lo que está haciendo de alguna manera el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sus sentencias, poner el interés superior del menor por encima de todo, y eso es lo que provoca la paradoja de que, a pesar de que en países que tengan una normativa como puede ser la nuestra, que declaren nulo el contrato, al final, por la vía del principio de interés superior del menor, lo que se acaba reconociendo es que el niño con quien tiene que estar es con la pareja comitente, porque ya se ha creado un vínculo ahí sí afectivo, porque ha habido una posesión de Estado, porque la mujer gestante ha renunciado a su maternidad, lo ha hecho de forma legal, plena, libre y consciente en su país de origen, por tanto no vayas a buscarla porque no va a asumir ninguna maternidad, y lo único es que al final de todo el proceso en determinados países lo estamos disfrazando de adopción, y lo estamos disfrazando de adopción express. Además, los franceses, que como sabéis son muy musicales y muy gráficos, es una adopción express en 4 meses. En 4 meses tienes la adopción, 4 meses nada más. Pero no me digas que he inscrito a un niño derivado de gestación por sustitución. Lo que ha hecho esta pareja es adoptarlo, claro, adoptarlo después de tenerlo por gestación por sustitución en otro país. Entonces, al final de lo que se trata es de hablar, de sentar unas bases y de obtener una cierta armonización, no una unificación, porque va a ser imposible, pero sí una cierta armonización. Precisamente relacionándolo con la adopción, suele ser lo que se lanza como alternativa a la gestación subrogada. No traigas al mundo a un niño cuando ya hay niños sin familia, adóptalo. Pero son métodos completamente diferentes. Una cosa es un método de reproducción asistida, como es la gestación subrogada, y otra cosa es la adopción, que es un sistema de protección de la infancia. Efectivamente. Es decir, la finalidad es totalmente distinta. En la gestación por sustitución, la finalidad es de tener al niño, además puede haber incluso un vínculo biológico, un vínculo genético con las dos partes en el proceso, mientras que la adopción es un sistema de protección de la infancia ante menores en situación de desamparo, que por tanto tiene que seguir, tiene que facilitarse, sobre todo en determinados países como el nuestro, donde realmente los trámites no son nada fáciles ni nada sencillos, pero son cuestiones donde los objetivos y la finalidad es diferente. ¿Por qué crees, Mariano, que se relacionan tanto esas cosas? No, adopta, no traigas otro. Bueno, el tema de la adopción y de la gestación subrogada que parece que es la alternativa, que no es la alternativa, o si lo es, pues para todo el mundo, no solamente para la gente que quiere ir a gestación subrogada, ¿no? Porque yo lo que voy es a cuestionar más este imaginario de la alternativa a la GS a través de la adopción, ¿no? Nos imaginamos que una pareja cis heterosexual normativa que no puede concebir
va a una clínica y el señor de la puerta le dice no, si no ha adoptado antes no puede usted pasar aquí, ¿no? Que es lo que pasa con la gestación subrogada, ¿no? Si no ha adoptado usted antes no puede pasar por la puerta, ¿no? Más allá aún voy, nos imaginamos que alguien saliera pidiendo el cese inmediato del coito cis-heterosexual con fines reproductivos, porque hay muchos niños por adoptar en el mundo y no podemos seguir reproduciéndonos. Pero a lo que se cuestiona siempre no es a la norma. O sea, las personas cis-heterosexuales que pueden concebir a través del coito sexual, no hay ningún cuestionamiento de la paternidad, de la maternidad, no hay, para ellos no hay alternativas. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque al final lo que se está aquí como placa tectónica todo el tiempo deslizando es que hay gente con más derechos reproductivos que otros. Entonces lo que habría que es rebotar esa pregunta a los que afirman esto y preguntarles entonces si el coito con fines reproductivos les parece legítimo o no. Y sobre el altruismo, hay gente que dice, no, es que si cobran no me parece, pues volviendo a la palabra, legítimo, pero porque eso es un negocio. Es altruista realizar este proceso incluso habiendo una compensación económica, porque el hecho en sí ya es suficientemente generoso como para que no tenga precio y cualquier compensación a lo mejor pueda ser poca cosa. Bueno, es que desde que apareció el altruismo en la reproducción, en las leyes de reproducción asistida, yo es que me deja un poco impresionada, ¿no? Porque ya lo tenemos ahí tan absolutamente pegado que no podemos hacer nada a no ser que sea altruista. ¿Por qué tiene que ser altruista? Quiero decir, todos se benefician, como he comentado antes, pues la gestante también. Vamos a ver, yo si queréis, y perdonadme, es una palabra que no me gusta, el empoderamiento, la odio esa palabra, pero la voy a utilizar para entendernos. Las mujeres ucranianas, realmente sus narrativas, si no le gustan motivaciones, sus narrativas giran en torno a esto lo hago porque necesito dinero, porque con esto me voy a comprar un piso. Aquí no te compras un piso, pero en las afueras de Kiev, bueno, ahora ya los pobres, te podías comprar un piso. Y porque además ellas están 3 años cuidando a su hijo, al suyo, y el Estado les paga un dinero. Durante esos 3 años no pueden trabajar. El dinero que les da el Estado es muy poco, con lo cual es un suplemento que les permite quedarse a cuidar a sus hijos. Porque ¿cuál es la alternativa? Irse a trabajar a Turquía, que es lo que les pasa a las georgianas. La georgiana dice, yo antes de irme a Turquía a trabajar, me quedo con mis hijos cuidándolos y una gestación me va a permitir cuidar a mis hijos y me va a permitir pagar una deuda también. O sea que hay muchas cuestiones. ¿Y la californiana es altruista? No es la imagen que yo tengo de esas gestantes. ¿Por qué? Porque, claro, sí, es probable que ganen todo ese dinero, pero también es cierto que tener 2 hijos y llevarlos a la universidad y que tengan una alergia, eso es muchísimo dinero, ¿eh? Entonces, bueno, a mí me parece que no, que hay que borrar el tema del altruismo. ¿Por qué no va? ¿Por qué no va a ser comercial? ¿Por qué no? Yo creo que aquí, no sé si socialmente bueno, yo como sabéis hablo simplemente desde la perspectiva jurídica, pero se confunde de alguna manera una práctica altruista o comercial con incluir en el contrato cosas que son indisponibles o cosas que no pueden ser objeto de un contrato oneroso, al menos de alguna manera. Es decir, desde un punto de vista jurídico yo no le veo problema, sobre todo si queremos que el proceso sea controlado, a que evidentemente la clínica que va a controlar todo el proceso del embarazo de la mujer pues va a recibir unos honorarios, la mujer tenga unos gastos de compensación por el embarazo, todas las personas que participan en el proceso. Lo que sería ahora mismo difícil con los instrumentos jurídicos internacionales en la mano de sostener es que le pusiéramos precio al objeto del contrato, es decir, a la propia gestación y a la entrega del niño. Eso tendría dificultad, como tiene dificultad ponerle precio a un órgano,
¿vale? A la venta de un órgano o a la entrega de un órgano a otra persona. ¿Por qué? Porque estamos hablando de categorías que todavía son objetos jurídicos indisponibles y que están fuera de lo que se dice del tráfico de los hombres, del tráfico remunerado, del tráfico oneroso. Entonces creo que se confunde el altruismo con esto, es decir, que una práctica sea comercial no quiere decir que le estemos poniendo un precio concreto y determinado a un objeto que es un objeto que no es susceptible de disposición. Esto es como si a alguien que necesita un corazón le pusiéramos precio al corazón que va a recibir y al donante en vida, que el corazón evidentemente no se puede donar en vida, pero alguien que pudiera donar uno de los órganos que sí pueden ser de donantes vivos, dijera, vale, yo voy a prestar mi riñón, pero voy a prestar mi riñón a cambio de 300.000 euros. Evidentemente esto no funciona en España ni funciona en ningún país del mundo. Creo que el discurso jurídico en torno a la reproducción asistida va por ahí, va a no hacer disponible en un contrato oneroso cuestiones que se consideran indisponibles o que están fuera de ese tráfico, lo cual no impide que sea comercial, es decir, lo cual no impide que entre dentro de un proceso donde haya retribuciones y donde haya compensaciones, pero no un precio fijo y determinado por el objeto del contrato. Perdón, quería comentar una cosa. Efectivamente no se pone precio al niño, pero sí a esas funciones. Entonces, digamos, si lo queremos llamar un trabajo reproductivo que tiene tres partes, ¿no? El trabajo gestacional propiamente, que hay que acudir a la clínica, cada vez que acuden a la clínica, una vez al mes reciben un dinero, una mensualidad, vamos a decirlo así, reciben otro dinero cuando se hace la transferencia. El trabajo emocional, es otra parte interesante, y también el trabajo emocional y el relacional, también las clínicas de alguna cosa, las empresas, perdón, están en los contratos que tienen que relacionarse con los padres por videoconferencia una vez al mes, por ejemplo. Y eso también, es decir, está todo cuantificado, y lo que sí está cuantificado, que yo sepa, los contratos que conozco, que son de esos tres países, no conozco más, y de una agencia, o sea, que otras agencias funcionarán de otra forma, es que se les pone precio de alguna forma. El parto, tanto. Si es gemelar, tanto. Si es, quiero decir, no el niño, claro, al niño no se le puede poner precio, evidentemente, pero a esa función o a ese trabajo reproductivo sí está pautado en lo que yo conozco. Sí, yo creo que el debate, o sea, que este planteo comercial versus altruista es equivocado. No creo que el eje de análisis tenga que ser este, ¿no? Porque al final, desde la psicología por lo menos, no hemos visto que haya una parte mejor que la otra y viceversa, ¿no? En cuanto a derechos de las mujeres. Lo que a mí me sorprende, o sea, tenemos que hacer una revisión de por qué se apela siempre al altruismo, que ha sido un aliado del patriarcado con la mujer. O sea, la mujer ha tenido siempre que hacerlo todo por amor, todo el tiempo, ¿no? No podía cobrar nada. Si cuida a su hijo, tiene que ser por amor, no puede cobrar. Si gesta, tiene que ser por amor, no puede cobrar. O sea, todo el rato por amor, todo el tiempo, ¿hasta cuándo, no? Aquí también ha llegado este mantra de todo por amor, incluso en la gestación para otros, ¿no? La mujer que gesta para sí misma hace un trabajo para sí misma, está haciendo algo, o sea, su fuerza de trabajo está puesta ahí en el cuerpo, está haciendo algo más que un destino biológico para ella misma, ¿no? Entonces, el altruismo hay que revisarlo porque al final es un aliado patriarcal históricamente para seguir asumiendo que la mujer tiene que estar en un espacio privado y oscuro, ¿no? Hay que seguir avanzando por ahí. Muy bien. Interesantísimo todo lo que habéis dicho y además habéis hablado todos con mucha tranquilidad, muy sosegados. Sí, no ha venido nadie a tirarnos tomates. Entonces, por eso quiero introducir la última pregunta para ir terminando. ¿Por qué creéis que da miedo hablar de esto? Porque estos debates no son habituales. ¿Por qué da miedo hablarlo? Y aportar información, aportar ciencia. Bueno, yo creo que da miedo a lo desconocido, siempre, por definición, ¿no? Y luego porque también tenemos una cierta intolerancia a los pensamientos diversos. Entonces parece que tiene que haber un pensamiento hegemónico. Ese pensamiento hegemónico, claro, no se puede debatir, porque es el que hay.
el que hay. Y si tú cosificas el cuerpo de la mujer, no hay debate. Es que es imposible debatir algo que es evidente. Bueno, no se me ve, pero es evidente que tengo una composición preparada para determinadas cosas, ¿no? Entonces yo creo que da miedo el debate porque se está instalando una intolerancia a todo en la sociedad y sobre todo, pues eso, el no aceptar otras formas de pensamiento. Y yo creo que es fundamental, pero es el miedo a lo desconocido, yo creo que sí. Sí, yo básicamente estoy de acuerdo y desde el punto de vista jurídico, como decía antes, es que es un debate que va en contra de algo que ha sido elevado prácticamente a la categoría de dogma, que encima se mueve dentro de un derecho privado por excelencia, que es el derecho de familia, y como decía, no hay nada más pegado al suelo, a la idiosincrasia, es decir, ya no es que el derecho de familia español sea distinto del derecho de familia alemán o del derecho de familia suizo, es que dentro del propio territorio nacional coexisten 5 ordenamientos jurídicos diferentes en cuanto al derecho de familia si tenemos en cuenta los derechos forales por la particularidad que tiene cada uno. Entonces, desde el punto de vista jurídico es miedo a lo desconocido y es ir, digámoslo así, en contra de cuestiones que casi han sido elevadas a la categoría de dogma, pero evidentemente hay otras discusiones jurídicas y otros temas jurídicos relacionados con el derecho de familia sobre los que se ha discutido, sobre los que se ha avanzado y sobre los que se han planteado soluciones. Este debería ser uno más. Yo entiendo la polémica, personalmente. Entiendo que genere polémica, que genere tensión, porque al final está rompiendo con un mandato cultural, ¿no? Que es el de la madre, que además de parir y gestar tiene que cuidar obligatoriamente. O sea, una mujer que no cuida es una mala madre, ¿no? Entonces, entiendo que se genere esta polémica. Lo que no entiendo es la cultura de la cancelación. Claro, esto no lo entiendo, ¿no? Pero me parece normal que se genere tensión con un tema que cuestiona un mandato cultural solidísimo y ancladísimo en la historia, sobre todo de esta parte del mundo, ¿no? De este dogma de fe. Entonces me parece normal que haya tensión, ¿no? Todo bien con la tensión. Pues nada, nosotros agradecemos que nos hayáis sometido a esa cultura de la cancelación y estéis hoy aquí hablando con nosotros. Espero que haya sido clarificador para el público y muchas gracias por venir. Así.